Entérate. Acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen en Entérate este lunes 3 de julio del año 2017. Mi nombre es Adriana Montiel y los invito a quedarse con nosotros para hacer un breve recorrido por las actividades del INE en la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para presentar las noticias más relevantes generadas por el INE durante la semana. Permanezcan con nosotros. A continuación, estas son las noticias. Consejo General del INE discutirá en próxima sesión reglas para evitar inequidad en propaganda durante contiendas electorales. En 2018, mexicanas y mexicanos en el extranjero podrán votar en elecciones federal y locales por la vía postal. Designan a consejera presidenta y consejeras y consejero electorales para el organismo público local de Colima. Organismos públicos autónomos de México se reunieron en la capital para analizar el problema de la debilidad de la cultura democrática y la credibilidad de las instituciones. Presenta comité técnico que asesoró trabajos del conteo rápido de la elección de gobernador en Nayarit, informe final. Firma INE convenios de colaboración con las organizaciones Casa Puebla de Nueva York y Fuerza Migrante para promover y difundir información sobre el voto y la cultura cívica a las y los mexicanos en el extranjero. Entrega Consejo General Premio Especial por Méritos Extraordinarios 2016 a vocal ejecutiva del INE en Baja California Sur. El miércoles 28 de junio, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE determinó posponer la discusión de lineamientos con los que se busca evitar inequidad en la difusión de propaganda electoral en radio y televisión, los cuales tienen que ver con la aparición de dirigentes y voceros de los partidos políticos en spots. Cabe recordar que estos lineamientos, creados por el Comité de Radio y Televisión del INE, obedecen a un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para prevenir, investigar y, en su caso, corregir el mal uso de los tiempos del Estado en radio y televisión. El consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdoba, señaló que estos lineamientos serán presentados en una próxima sesión del Consejo General, acompañados de normas adicionales sobre propaganda política personalizada que aplicarán desde el inicio de los procesos electorales. Explicó que lo que se busca es generar condiciones de equidad en la contienda. De lineamientos que sean aplicables a toda la propaganda personalizada que se difunda tanto en radio, televisión y medios impresos, así como en espacios públicos desde que inicie formalmente el próximo proceso electoral. Lo que queremos es, insisto, establecer un piso parejo tanto para la competencia de las candidaturas al interior de los partidos como para las labores de proselitismo durante las campañas electorales. Enfatizó que las normas tienen que ver con las condiciones de la competencia, más no con las expresiones públicas ni con limitaciones a la libertad de expresión. El INE ni pretende ni puede intentar silenciar a nadie. A un año de que se lleve a cabo la gran jornada electoral del 1 de julio de 2018, estoy convencido que la equidad de las contiendas pasa no solo por regular la aparición de dirigentes y voceros en las pautas de radio y televisión al inicio de los procesos electorales, sino por la regulación de toda propaganda personalizada con uso de recursos públicos o privados que pueda ser considerada como promoción anticipada. Previa a su presentación ante el Consejo General, las normas serán analizadas y discutidas con las representaciones de los partidos políticos. El voto de las y los mexicanos desde el extranjero en 2018 está garantizado, y es que en la sesión del miércoles fue aprobado el plan de trabajo para el voto desde el exterior, así como lineamientos para el voto postal en las elecciones locales y federal del próximo año. El consejero electoral Enrique Andrade explicó que el mecanismo de voto postal será el empleado en 2018, sin embargo, las entidades que en su legislación contemplen el voto electrónico podrán someterse a la consideración del Consejo General el uso de esta modalidad. Que cuenten con experiencia, herramientas y condiciones técnicas, materiales y jurídicas para la implementación del voto desde el extranjero bajo la modalidad electrónica, podrán someter a la consideración del Consejo General del Instituto el uso de esta modalidad.
El consejero Ciro Murayama destacó que en 2018 las y los connacionales podrán emitir su voto fácilmente para todas las elecciones. Y estamos dejando claro que se envía un solo paquete. Así el ciudadano encuentra la facilidad de recibir las boletas, las plataformas electorales, los instructivos para las 2 elecciones federales, que al menos habrá, y eventualmente alguna consulta, más en las entidades cuya constitución contempla el voto por la titularidad del Ejecutivo, un tercer voto. Bueno, todo eso llegará junto. Estamos haciendo economías. En la sesión del miércoles, el comité técnico que asesoró los trabajos del conteo rápido de la elección de gobernador en Nayarit presentó su informe final de actividades. El consejero electoral, Benito Nasif, reconoció que el conteo rápido implementado por el INE en la entidad resultó exitoso. En el caso de Nayarit podemos observar que los cómputos distritales de la elección, así como el PREP, se encontraron ambos dentro de los intervalos de confianza presentados el 5 de junio por el conteo rápido en Nayarit a las 11:41 del horario local, una hora muy oportuna, tomando en cuenta de que que era la organización prácticamente de 4 elecciones en un mismo día, así es que fue un instrumento que cumplió su propósito, fue un instrumento que se aplicó de forma exitosa. El miércoles pasado, el Consejo General del INE entregó el Premio Especial por Méritos Extraordinarios 2016 a Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva de la Junta Local en Baja California Sur, por las actividades que emprendió para la promoción y fortalecimiento de la capacitación y la participación política electoral de las mujeres. Nueva consejera presidenta del organismo público local de Colima inició funciones el 30 de junio. Esto luego de que el Consejo General del INE designara a las personas que ocuparán las 4 vacantes en ese instituto electoral. Como presidenta fue designada a Nirvana Fabiola Rosales Ochoa por 4 años y como consejeros electorales por 7 años a Marta Elba Isa Huerta, Arlén Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo. Estos últimos iniciarán funciones el 30 de octubre, cuando concluyan los periodos de los actuales consejeros. Luego de estas designaciones, el INE continúa con el proceso para seleccionar y designar a 53 consejeras y consejeros más en 18 organismos públicos locales. De cara al proceso electoral 2017-2018, el INE y las organizaciones Casa Pueblo de Nueva York y Fuerza Migrante firmaron un convenio de colaboración para establecer acciones conjuntas de promoción e información sobre la credencialización y el voto desde el extranjero, así como para promover la cultura cívica. El consejero electoral Enrique Andrade, quien preside los trabajos de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el extranjero, resaltó que uno de los objetivos del convenio es el despertar político de la comunidad mexicana que reside en los Estados Unidos. Hacerles ver lo importante que es su participación y su voz en las decisiones políticas de México. Sabemos que muchos miembros de la comunidad mexicana no han votado nunca en México, que no tienen mucho tiempo para hacer el trámite o que tienen poco interés. Por ello es que los esfuerzos ahora deben de ser mayores que en las pasadas experiencias del voto desde el exterior. El presidente del INE dijo que la credencialización en el extranjero avanza hacia la elección de 2018, la más grande del país. Dio a conocer que con corte al 26 de junio hay 388.593 ciudadanas y ciudadanos credencializados fuera del país. La Red de Organismos Públicos Autónomos de México realizó los días 29 y 30 de junio su 12º Congreso Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica 2017-2023. Al participar en el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que uno de los mayores retos de los órganos e instituciones del Estado, incluidos los órganos autónomos, es recuperar la confianza de la ciudadanía, y destacó que la Encívica busca hacer la ruta para avanzar en lo que es indispensable para la democracia, multiplicar los espacios y las vías de comunicación ciudadana. No podemos no preocuparnos frente a la crisis de confianza que aqueja a las instituciones del Estado y que involucra también a los organismos públicos autónomos.
y tenemos que hacernos cargo de que de cara a los desafíos del futuro, esta desconfianza representa probablemente el principal desafío que tenemos que enfrentar. La construcción de la cultura política solamente puede hacerse desde una perspectiva holística en la que todos asumamos que tenemos una responsabilidad. El consejero electoral Jaime Rivera participó en representación del INE en la cuarta edición del foro Diálogo para incrementar la integridad electoral que se realizó en Tbilisi, Georgia, los días 29 y 30 de junio. Su participación atendió a una invitación de la Comisión Electoral Central de Georgia, del Instituto Nacional Demócrata y de la Red Global de Monitores Electorales Nacionales. Las Comisiones Unidas de Vinculación con Organismos Públicos Locales y Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 del INE recibieron informes sobre los conteos rápidos para las elecciones de gobernador y sobre los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales al término de las jornadas electorales del pasado 4 de junio en Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. La consejera Pamela San Martín estableció el compromiso de abundar en la información para tener una discusión posterior sobre el informe completo e integral y de que no habrá información reservada. Este lunes, el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, firmaron un convenio de colaboración en el que se establecieron bases y mecanismos de colaboración para coordinar actividades para la promoción de la participación ciudadana, el diseño e instrumentación de programas de promoción de la cultura cívica y el ejercicio del voto libre y secreto, así como para realizar cursos y talleres en materia electoral para los asociados de la ANTAD. Entérate. Es momento de conocer la información de las juntas locales ejecutivas del INE en los estados del país. Hoy nos enlazamos con Claudia Macías, que nos tiene información desde Aguascalientes. Adelante, Claudia, te escuchamos. ¿Qué tal, Adriana? Como siempre, es un placer saludarte y presentarte la información relevante desde Aguascalientes, en donde, teniendo como punto de partida el reconocimiento del déficit democrático en el país, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes realizaron las mesas de diálogo para una cultura cívica. Esta actividad busca construir puentes de entendimiento entre actores sociales, económicos, culturales y políticos, a partir de la identificación de problemas y temas comunes en la agenda pública y política del país, así como fomentar la generación de redes sociales basadas en la confianza, como nos comenta el vocal ejecutivo de la Junta Local, Ignacio Ruelas Olvera. Lo que hace el INE es impulsar de la mano de los organismos públicos locales una política pública que intenta transitar de la educación cívica áulica a la cultura cívica de la sociedad en su contexto. Es decir, quitarle la carga de producir buenos ciudadanos a las aulas y dejarle la carga a la sociedad en su conjunto, medios de comunicación, que la sociedad se haga cargo de un mejor ciudadano. Estas mesas que tendremos el día de hoy son mesas de diálogo. El diálogo como el único elemento que nos permite ponernos de acuerdo, y si dialogamos siempre estaremos confiados en encontrar un acuerdo, un consenso que nos permita avanzar. Entre los temas detonadores de este diálogo destacaron el poder de la participación ciudadana, el papel de los medios de comunicación en la agenda pública, la falta de educación cívica, la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género, la desigualdad social y el combate a la discriminación. Participaron académicos, líderes sindicales, empresarios, representantes de los medios de comunicación, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y las autoridades públicas. Concluido este ejercicio en el Estado, se analizarán y evaluarán los resultados obtenidos para posteriormente desarrollar las mesas temáticas, acordes con el diagnóstico consignado en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Por ahora es mi reporte desde Aguascalientes. Informó para Entérate, Claudia Macías. Muchas gracias a nuestra compañera Claudia Macías por el reporte desde Aguascalientes. Nosotros continuamos con más información. Entérate. La semana pasada, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit entregó la constancia de mayoría y validez al candidato electo a gobernador de la entidad, Antonio Echeverría.
La consejera electoral del organismo público local de Oaxaca, Nora Urdiales, afirmó que los pueblos y comunidades cuentan con la colaboración del órgano electoral para que se logren los consensos que los lleven a celebrar elecciones. Explicó que este año diversos municipios de la entidad realizarán procesos extraordinarios para las elecciones de concejales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó la vinculación a proceso de 3 exfuncionarios colaboradores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, además de la vinculación del secretario de Finanzas del PRI en el estado. Estas personas se encuentran relacionadas con las retenciones ilegales a los salarios de trabajadores de esa entidad a favor del PRI, la coacción a subordinados y el financiamiento ilícito en los procesos electorales. Respecto al exgobernador César Duarte, la FEPADE obtuvo orden de aprehensión para asegurar su presencia ante el órgano jurisdiccional. Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, y Jacqueline Pechard, titular del Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvieron una reunión de trabajo en la que analizaron las estrategias de combate a los delitos electorales y actos de corrupción que se suscitan en los procesos electorales. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Los esperamos el próximo lunes 10 de julio. Recuerden visitar las redes sociales del instituto en www.facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana. También los invitamos a visitar la página del INE en www.ine.mx, así como el canal del INE en YouTube, INE TV, y por supuesto, naveguen en el contenido de INE Radio en soundcloud.com. Que tengan muy buena tarde.